Seguimos revisando a través de la historia del cristianismo, más reseñas sobre sus creadores, forjadores e expositores, aquellos que le dieron forma al dogma actual. Todos gentiles con una alta influencia filosófica grecorromana. Parte 21. Ireneo de León. Otro de los líderes gentiles que surge en este mar de teología es Ireneo, o Ireneo de León. Esmirna, Asia Menor, 130, León, 208, obispo de León. Fue discípulo de Policarpo. Él comienza a enseñar que es un grave error para los cristianos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Enseñó que debía instruirse a los cristianos en la Torá de Moisés, porque si los cristianos entendían mejor la Torá de Moisés, entenderían mejor a Cristo, porque Cristo estaba presente en la liturgia de la Torá. Fue Ireneo, quien en el año 198 después de Cristo se opuso al obispo Víctor cuando éste propone cambiar la fecha de la celebración de la fiesta de Pascua, para que no tuviera nada que ver con la fecha en que los judíos celebraban esta misma fiesta. Leemos en el Diccionario de los Papas y Concilio lo siguiente: San Víctor la invoca en un sentido disciplinar, aplicándola a la cuestión de la Pascua. Sotero había aceptado establecer una solemne conmemoración anual de la Pascua del Señor, pero insistiendo en señalar el domingo como día de la resurrección, 10 Domini. De allí la costumbre de los cristianos en congregarse en el domingo y no en sábado para hacer la diferencia entre los judíos. Además dice, algunas iglesias orientales seguían con la costumbre de celebrarla en el 14 de Nisan, con independencia de cuál fuera el día de la semana. Sínodos celebrados en Roma y otros lugares fueron aceptando el nuevo cómputo romano, coherente con el símbolo de fe de que al tercer día resucitó. Las iglesias de Asia Menor se negaron a cambiar la costumbre y Víctor I declaró que quedaban excluidas de la comunión con la Iglesia Universal. No faltaron observaciones en contra, entre ellas de San Ireneo, que era el más firme defensor del primado romano, pero el Papa no cedió. Quedaba sentado el principio de que en material de fe y costumbres a Roma correspondía la decisión. Página 18. Queda claro, amigo lector, que la imposición del domingo no corresponde a una exegesis de las Escrituras, sino a una pugna de autoridad del obispado romano en contra de los obispados de Asia Menor. Ahora puede entender lo importante que es revisar toda doctrina cristiana, a la luz de la historia. Recuerde siempre, la decisión es solo suya. Seguimos. Además de esto, Ireneo trata de depurar de alguna manera los conceptos gnósticos que están insertados en los nuevos dogmas cristianos. Por ello escribe contra los errores de los gnósticos, su famoso libro La Gnosis desenmascarada y refutada, y el Tratado contra las herejías. En este tratado, aunque Ireneo trata el tema gnóstico, él mismo se ve influenciado por el estoicismo gnóstico. Copio fragmentos. 1.1. Porque nosotros no habríamos podido aprender de otra manera las cosas divinas, si nuestro Maestro, el Verbo, no se hubiese hecho hombre, ni algún otro podía narrarnos las cosas del Padre. Sin duda para Ireneo el Logos, o Verbo, era un espíritu que buscaba un cuerpo. Veamos él es completo en todo, como Verbo poderoso y hombre verdadero, y nos compró con su sangre a la manera propia del Verbo. Como el Dios Verbo es poderoso y no falla en la justicia. Como vemos, para Ireneo el Dios poderoso y el Logos Verbo son los mismos. Recordemos que para los cristianos gnósticos de la época Jesús era en apariencia hombre, por ello dice, 1.2. Están locos, pues, quienes dicen que él se manifestó en apariencia. Ireneo trata de dar a entender el principio del concepto dogmático cristiano, que se generó después, Jesús igual hombre 100%, y también Dios 100%, concepto totalmente desesperado, ya que nada es 100%, una cosa, y al mismo tiempo 100%, otra. Por tanto, la duda de los gnósticos era comprensible, ya que para ellos todo lo material y visible es malo en sí mismo. Y si Jesús era el Logos, no podía ser material sino en apariencia. Como vemos en este punto, las decisiones de las diferentes congregaciones no eran unánimes, y la pugna por el poder estaba en auge. Por lo tanto, amigos, vemos que estos conceptos nacían de las ideas filosóficas de cada congregación, por lo que poco a poco se incrementaba la necesidad de unificar todo esto en un solo dogma, que debía ser creído sin cuestionarse, el cual creó las bases del cristianismo monolítico y autoritario que conocemos hoy. ¿Cómo explicaba Ireneo la relación entre Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu? Él decía, Dios es el Padre,
El Hijo es su mano derecha y el Espíritu Santo su mano izquierda, y no debemos hacer distinciones entre ellos. En pocas palabras, Ireneo está proponiendo una forma de modalismo. Según Ireneo, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el modelo que tomó para la creación no fue Dios, sino el Hijo. En otras palabras, Ireneo está diciendo que el día en que Adán fue creado tuvo la misma figura que iba a tener Jesús cuando nació de la Virgen María. Jesús fue el modelo que Dios tomó para hacer a Adán, y Adán no fue hecho a imagen del Padre sino a imagen del Hijo. Ireneo decía, el diablo no fue un ángel que se portó mal y se convirtió en diablo, sino que fue diablo desde el principio hecho por Adonai de esta manera. Y la razón por la que lo hizo diablo desde el principio, fue para cumplir un plan, un propósito. Ireneo enseñaba que el trabajo central encomendado al Hijo era recapitulación. ¿Qué significa esto? Una de las manos de Dios llamada el Hijo tomó forma humana, y según Ireneo con la encarnación del Hijo se da inicio a una nueva historia de la humanidad, y esto es lo que él llama recapitulación o recomenzar de nuevo. ¿Quién es Jesús para Ireneo? Él respondió, todo lo que pudo haber llegado a ser Adán, es decir, todo lo bueno que hizo Adán es Jesús, no todo lo malo. Para Ireneo Cristo es preexistente. Ireneo seguía diciendo que cuando una persona se bautiza queda unida a Cristo, y por quedar unida a Cristo queda unida a Dios, y esa es la clave para la vida eterna. Ahora una vez que la persona queda unida a Cristo por el bautismo, para poder mantenerse unida a Él es por medio de la Eucaristía, es decir, comiendo el pan y bebiendo el vino. Ireneo se dio cuenta de todo este mar de teología que existía para esta época, trata de centralizar la fe cristiana y dice, toda persona que no sea un obispo y no tenga relación con ningún apóstol, sus enseñanzas no son auténticas ni válidas. En otras palabras, Ireneo crea el concepto de sucesión apostólica y comienza a erradicar la diversidad dentro del cristianismo, trata de hacerlo monolítico para que todos los cristianos crean la misma cosa, y no un montón de ellas. Aunque en Ireneo no se ve un concepto trinitario completo, ya que recuerde Trinidad es sinónimo de tres idénticos en todo, si vemos bases importantes para su futura promulgación. Usted se está dando cuenta de cómo se va preparando el camino para la necesidad de un concilio que diga, esto es lo que se va a creer y punto. ¿Cuántos entienden hasta aquí? En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos a otro gentil importante forjador del cristianismo. Parte 22. Tertuliano de Cartago. Saludos a todos. Salom. Elisa ben Medahim.